Bueno, ya estamos instalados aquí en la mesa de República MX. El tema, ya lo vio, la crisis migrante, la cual vamos a tratar de analizar en los próximos minutos con Luis Miguel González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Encantado de estar acá. Muy buenas noches. Rogelio, ¿qué tal? Rogelio Rodríguez. Es un gusto. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y Alicia Salgado, que otra vez ganaste la nota, Alicia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues sí, la nota, ¿no? Sale Juan Collado de la cárcel. Creo que finalmente fue una defensa que le llevó muchísimo tiempo, pero estará todavía un periodo de tiempo en libertad provisional. Sí. Ajá. Y no podrá salir del país, pero ya no será en cautiverio. Todavía está en el hospital, ¿no? Sí. Bueno, ya hablaremos. Ahí va a seguir hasta la próxima semana. Habrá tiempo para platicar de ello, pero esta noche sí quisiéramos dedicar algunos minutos porque, caramba, no deja de ser noticia, no deja de ser motivo de análisis, de reuniones. Ya veíamos al presidente que se reunió con los gobernadores. Es un tema constante en la relación bilateral, es un tema que el presidente ha querido abordar con los países de Centro y Sudamérica, pero que en realidad no se ve, las fronteras están rebasadas, y hablo de las dos, de la que tenemos en el sur y la que tenemos en el norte, y en el trayecto las entidades que tienen que atender los rebasadas, los refugios rebasados. ¿Por dónde entrarle? Luis Miguel? Creo que lo más importante es entender que son varias crisis al mismo tiempo, y yo diría, hay que entender que es un fenómeno que llegó para quedarse, del que nos ocupamos nos ocupamos intermitentemente de algo que ya es permanente. La última vez que hablamos mucho de migrantes fue en mayo, cuando se terminó el título 42. Y había una especie de efervescencia en los medios por decir, ¿qué está pasando? Cuando digo son varias crisis, tenemos lo que está pasando en la frontera con Estados Unidos, la decisión del alcalde de Eagle Pass, tenemos lo de Ferromex con, yo diría, el botón que aprieta la empresa y dice, está habiendo muchos accidentes con migrantes que usan el tren, yo diría, y luego tenemos los focos migratorios en la zona sur, esto que atribuyen a los haitianos. ¿Qué es nuevo, si se puede decir así? Tenemos una temporada alta en el número de personas que podemos denominar como migrantes. No es nuevo que la autoridad esté desbordada. Yo diría, el presidente tiene mucha razón cuando dice el problema de fondo es atender las causas que generan la migración en los países de origen. Más allá de la retórica, lo que sí tenemos es que en territorio nacional, pues la atención está a cargo de policías y de rudos en su mayoría. De policías, y si no, cuando son cooptados por el crimen. Rogelio. Claro. Pues completando lo que dices, Luis Miguel, yo creo que el tema es que hemos normalizado algo terrible. El fenómeno migratorio, el fenómeno de refugiados desplazados por México. Porque efectivamente hablamos de mayo y estamos hablando nuevamente porque Ferromex decidió hacer un anuncio, muy responsable, por cierto, de decir, detengo 60 trenes, porque a bordo van personas que se caen, se lesionan, se mutilan o se mueren. Dado ese anuncio, entonces nos subimos a una dinámica que hoy se está hablando en la Asamblea General de la ONU, a una dinámica donde hay 82 millones de refugiados en el mundo, de migrantes, cifra solo comparable con las que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial, y México lo ha normalizado. Ahora, nuestro problema no es un tema necesariamente de migrantes, trabajadores, como en otro tiempo. El caso de los venezolanos se cuece aparte. Y no es un tema de atender las causas únicamente, porque el tema de los venezolanos es gente de clase media o gente de clase media baja que está saliendo por problemas de índole político de su país. Y Estados Unidos ha dicho, ofrezco 450,000 aproximadamente permisos temporales a trabajadores mientras proceso sus solicitudes para que les demos asilo, para que les demos el refugio. Esa circunstancia que, aunque aparentemente es que acrediten antes del último día de junio o de julio, los despachos de abogados, hay que decirlo, también allá inescrupulosos están viendo la manera de cuadrar. Entonces esa es una invitación y es inusitado porque los migrantes de esta crisis son venezolanos fundamentalmente.
Están esperando la cita para que se les dé el proceso, la aplicación que ellos llaman, la solicitud de la application, y esa circunstancia México lo toma por sorpresa cuando México entonces debería cambiar su política. Este no es un tema del Instituto Nacional de Migración únicamente, es un tema de ese Instituto Nacional de Ayuda a Refugiados de los años 70 que parece ser que solo es decorativo. Hay que regresar a revisarlo. Hay que ver el tema del ACNUR en México. Hay que tomarnos más en serio y hay que legalizarlos. Hay que darles una entrada y hacer que pasen por camiones y por trenes, bueno, claro, por aviones y que lleguen a la frontera. Vamos a darle la cara a este tema. Este tema es parecido, termino, al tema del aborto. Existe y lo negamos hasta que entramos a regularizarlo. Tenemos que regularizarlo. Pero otro factor, otro elemento en todo esto que nos acabas de decir, Rogelio, pues es el país destino, que es Estados Unidos, que tiene, desde luego, una serie de condiciones y una serie de políticas, que es lo que tenemos hoy en día. Alicia. Mira, no es solamente una serie de políticas. Si tú revisas las cifras del Departamento de Fronteras de los Estados Unidos, de Inmigración y Fronteras, lo que te das cuenta es que el flujo de migrantes es algo normal y continuo en los Estados Unidos. Tienes 2,5 millones de migrantes de enero a septiembre que han entrado a los Estados Unidos o que han tenido algún tipo de detención, ¿no? Pero el 86% entra por la vía legal, entra con visa y se queda. Ese es uno de los temas que no se ve en los trenes, ¿no? Y el 60% de la migración es de mexicanos, no de venezolanos ni tampoco de guatemaltecos. Solamente el 6% son guatemaltecos, el 3% son hondureños. O sea, ahí te tienes una realidad poco comentada por nuestro propio gobierno. Y el gran fuerte de expulsión de migrantes mexicanos está viniendo de estados donde tienen dos características. Uno, violencia, y dos, no tienen recuperación económica. Hay poco empleo diversificado. En consecuencia, tenemos un problema de atracción de un mercado creciente que además muchos de estos migrantes van en busca de familiares que se han establecido en Estados Unidos o en busca de una oportunidad de empleo en condiciones diferentes a las que no está ofreciendo el mercado mexicano en materia de empleo, como tampoco lo ofrecen los otros mercados. Es un mercado normalmente que busca ingreso, porque en el país de origen no tiene ingreso y tienen una extrema pobreza y se van hacia allá. Digo, finalmente tenemos que... Es muy poco común que los gobiernos reconozcan, uno, la necesidad de oferta laboral que tiene la economía norteamericana y el subsidio que reciben con el bajo costo de la contratación de mano de obra ilegal en el sector servicios, en el sector industrial y en el sector agrícola. Y México no ha establecido, por ejemplo, entre otras cosas, un mecanismo claro de respuesta para la contratación de mano casi esclava y no con seguridad y protección social en el campo. Y sin embargo, tú tienes, sí, programas de migrantes en Canadá y en México ofreciendo migración legal para el trabajo, pero está demasiado acotada. ¿Qué tan cara puede ser también el costo de la contratación en los Estados Unidos, que una muy buena parte de esa mano de obra es contratada permanentemente en todos los cordones de producción, en todas las groceries, en todos los deliveries? O sea, tienen una impresionante capacidad de absorción de mano de obra, pero barata. Muy barata. Muy barata. Exacto. Entonces tú tienes que ver las dos caras de la moneda. Un mercado que está expulsando y que tiene de verdad razones. Por ejemplo, un estado que poco comentamos, Veracruz, no aparece en las cifras de seguridad, pero en las cifras del CBP sí aparece, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Querías decir algo, Miguel? No, que me parece relevante decir, hablamos de migrantes refiriéndonos a extranjeros que llegan a México, pero... No, pero también hay una gran cantidad de migrantes. La reactivación del fenómeno migratorio hacia Estados Unidos. Y tú ponías en la mesa algo que lo normalizamos al punto en el que tendríamos cada rato que pellizcarnos y decir esto no puede ser. Cómo el crimen organizado se ha vuelto un protagonista del fenómeno migratorio. No estamos hablando de flujos espontáneos, autorregulados. Estamos hablando de instituciones rebasadas, ya lo decía Rogelio, es el Instituto Nacional de Migración, es la Comisión de Apoyo a Migrantes, que
yo diría, se ven muy chiquitos comparado con el tamaño del reto y vemos la emergencia del crimen organizado que probablemente en nuestra cabeza sigue solo traficando drogas cuando uno de los mejores negocios, de los negocios de más crecimiento, es el tráfico de personas. Yo diría, tenemos que hablar de cómo fortalecemos a las instituciones, cómo visibilizamos el tema y cómo asumir que somos simultáneamente un país que expulsa población migrante propia y que no tiene condiciones para recibir a miles de extranjeros que en un primer momento tiene Estados Unidos como objetivo, pero que México se vuelve un plan B relativamente atractivo. Sí, a propósito de lo que señalas, constantemente informamos de que en Veracruz, en Puebla, en el Estado de México, en Tamaulipas, en Chiapas, Morelos, encuentran camiones con llenos, repletos, con un nivel de hacinamiento inhumano de estas personas, ¿sí?, que son víctimas de los traficantes, porque es un buen negocio para el crimen organizado, Rogelio. Sí tenemos que fragmentar este tema, insisto en ello. Unos son los que efectivamente van a trabajar porque las condiciones económicas son imposibles en su país, México. Del total de migrantes que van a Estados Unidos, una tercera parte son de mexicanos que pasan por México, salen de México. Eso es una realidad. Ahora, en este momento hay un tema de refugiados. América Latina, Haití, tienen problemas de pobreza, pero además tienen problemas graves de depresión. Nicaragua. O sea, en este momento el censo que se ha podido precariamente ubicar son de éxodos de estos países. Gente joven, gente que ya no coincide con estos gobiernos totalitarios que además cierran oportunidades, pero ellos van a aplicar a Estados Unidos, insisto. Entonces, México tendría que darles un estatus legal y dejarlos pasar y acompañarlos. Evitar que el crimen organizado haga un negocio colateral y que los afecte y nos afecte a nosotros, corrompa más el sistema mexicano. El otro sector, el sector de los trabajadores a los que se refería Alicia, y se refiere con mucha razón, el sector de trabajadores que Estados Unidos necesita y que bajo sueldos precarios los tiene en su economía, pero además agrego un tema más, quizá para otra mesa. Un trabajador que llega a Estados Unidos de manera ilegal trabaja de forma legal, esto es con un número de seguridad social. No siempre. Usualmente. Y sin embargo no tiene retribuciones de seguridad social. Si Estados Unidos recibe 50 o 40 o 30 pagos de seguridad de seguro social y no regresa, ahí hay una economía soterrada que está apuntalando la economía de Estados Unidos, evitando un crack financiero. Ese es un tema mayor Bueno, hemos visto, digamos, el diagnóstico. Ya los tres han dado un diagnóstico del tamaño del problema desde diferentes ángulos, pero ¿cómo resolverlo? ¿Cómo atenderlo? Ya decía Rogelio, llevarlos al norte de la frontera. Yo me pregunto, bueno, ¿y en el norte qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Pues yo no estoy de acuerdo en esto de poder llevarlos y establecer una política de refugio, claro, porque cuando tú tienes, había un trabajo importante cuando ves las cifras, te llama la atención el brinco, podríamos decir, y tiene que ver mucho con esta política a fuerza que se implementó en México, en parte con el COVID y en parte con la relación con la administración Trump y el acuerdo con Ebrard y el presidente de reforzar la seguridad en la frontera sur. Entonces, las cifras que se acumulaban a lo largo de un año eran de 500,000, son de 2,5 millones. Algo pasó en el Inter, ¿no? Y dices, bueno, uno pensaría que la cantidad importante de venezolanos viene huyendo de un régimen que ha roto con todas las libertades. Puede ser, pero si tú ves los porcentajes específicos, el mayor y el grueso de las cifras, no de lo que especula pudiera ser hace 3 años o 2, es la cifra a septiembre. Y te das cuenta que en la gran mayoría, casi el 59%, son mexicanos.
Y la otra parte, que digo, aquí no tenemos un sistema de persecución, pero sí tenemos problemas de violencia que expulsan condiciones económicas adecuadas. Yo no había visto nunca, y por ejemplo en las cifras destaca por primera vez Guanajuato, y destacan municipios como Celaya o Irapuato. Normalmente eran municipios retenedores de mano de mano de obra e inclusive receptores de la migración interna. Y hoy están siendo municipios o zonas que están facilitando la expulsión hacia los Estados Unidos. O sea, no es una expulsión por se, son las condiciones de seguridad, pero que se traducen en menores condiciones económicas. Ese es uno de los ejemplos. Hoy te decía, simplemente uno ve la cantidad de visas que se han extendido, la H2. Hoy se anunció con Mallorca, ¿no?, el refuerzo de la nueva visa en condiciones que permita mayor incorporación legal, pero no tienen nada que ver. Son 3,000 visas contra 220,000 migrantes ilegales. No. Por mes. Decíamos, está rebasada, digamos, la... ¿Y la solución dónde está? Pues si la hubieran encontrado, imagínate si hubieras encontrado, por ejemplo, ese barco apenas reciente en la isla, ¿qué fue? En una de las islas de Grecia, ¿no? De Italia. O sea, es algo que es persistente y son condiciones. Se nos agota el tiempo, ¿no? ¿Quieres decir algo? La solución va más allá de un país solo, se requiere trabajar a nivel internacional, claro, pero también al interior de un país requieres involucrar los 3 niveles de gobierno. Con frecuencia tenemos que ayuntamientos o poblaciones que reciben muchos migrantes no tienen las capacidades mínimas, me refiero a infraestructura de albergues, una red de salud o de servicios de salud. Entonces yo diría, es pensar en grande en lo internacional, pero también pensar en que también en esto lo local cuenta. Gracias Rogelio, gracias Luis Miguel, Alicia. Un gusto. Es un gusto como siempre compartir la mesa con ustedes. Quédese aquí en ADN 40 con Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo en Todo Personal. Nos vemos mañana. Muy buena noche.